Dicen que hay cosas que es mejor no ver, secretos que no deberían descubrirse y símbolos que jamás tendrían que tocarse. Yo no creía en nada de eso, al menos no hasta aquella noche en la selva. Ahora sé que hay marcas que, una vez encontradas, no te dejan ir. Aquella misión parecía de rutina. Un pequeño asentamiento en la selva había dejado de responder a los comunicados, y nuestra orden era ir, verificar y regresar. Sin complicaciones, sin demoras. Éramos un grupo experimentado, conocíamos el terreno, habíamos visto lo peor que la selva podía ofrecer. O eso creíamos. Llegamos al anochecer. El aire estaba cargado de humedad y de un silencio que no era normal. No había rastro de animales, ni siquiera los insectos parecían estar presentes. Lo primero que notamos fue que las chozas estaban intactas, pero no había señales de vida. No había cuerpos, no había rastros de lucha, solo abandono y un olor extraño, metálico, que se colaba en la nariz y se pegaba al paladar. Entonces lo vimos. En el centro del asentamiento, en la tierra húmeda, había un símbolo trazado con un líquido oscuro. Lo primero que pensamos fue que era pintura, pero al acercarnos, la verdad nos golpeó en la cara. Era sangre. Sangre fresca. ¿Qué mierda es esto? La voz de uno de mis compañeros rompió el silencio. Nadie respondió. Nos miramos entre nosotros esperando que alguien tuviera una explicación lógica. Nadie la tenía. Uno de nosotros sacó una linterna y la enfocó sobre la marca. Era un círculo con líneas cruzadas en su interior, símbolos extraños rodeándolo. No parecían indígenas, tampoco tenían sentido, pero la sangre aún estaba húmeda. No toquen nada, dije sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Uno de los nuestros sacó un equipo de pruebas y recogió una muestra. Lo analizamos con lo poco que teníamos a la mano. El resultado fue inmediato, sangre humana, y reciente. Un mal presentimiento se apoderó de mí. Aquí pasó algo, dijo otro. Como si la selva nos hubiera estado escuchando, en ese momento el viento sopló con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles. Fue entonces cuando lo notamos. Los árboles alrededor del símbolo estaban marcados. No eran cortes normales, eran figuras talladas en la madera, como si alguien hubiera usado uñas en lugar de cuchillos. Algo no estaba bien. Decidimos quedarnos a vigilar hasta el amanecer, asegurarnos de que nadie estuviera en peligro. Hicimos un perímetro, nos repartimos en turnos. Yo fui de los primeros en hacer guardia. El fuego ardía en el centro, iluminando apenas las chozas vacías. La noche estaba demasiado callada. En la selva siempre hay ruido, insectos, aves nocturnas, algo. Pero ahí no. Solo el crujido de la madera consumiéndose en el fuego. «No me gusta esto», susurró uno de mis compañeros. Asentí. Tampoco me gustaba. Había algo en el ambiente, algo pesado, como si estuviéramos siendo observados. El primer grito rompió el silencio como un disparo. Nos pusimos de pie de inmediato, linternas en mano, apuntando en todas direcciones. Uno de los nuestros había desaparecido. Su rifle seguía en el suelo, pero él no estaba. «Búsquenlo», ordené. Nos dividimos en grupos y avanzamos con cautela, iluminando cada rincón, llamando su nombre. Nada, solo árboles y sombras. Entonces alguien gritó de nuevo. Regresamos corriendo al campamento. Otro había desaparecido. Solo su mochila quedó tirada junto al fuego. El miedo se volvió palpable. Intentamos reagruparnos, mantenernos juntos, pero algo nos estaba cazando. No escuchábamos pasos. No había movimiento en la maleza, solo sombras. Sombras demasiado grandes para ser de animales, formas que no coincidían con los árboles. El siguiente en desaparecer lo hizo frente a mis ojos. Estaba a menos de 2 metros de mí cuando lo vi moverse de manera extraña, como si algo invisible lo arrastrara hacia atrás. Intenté sujetarlo, pero una fuerza que no puedo describir lo jaló hacia la oscuridad. No hubo grito, solo el sonido del viento. Corrimos. Ya no importaba la misión, ya no importaba nada. Solo salir de ahí. Pero la selva no nos dejaba. Los árboles parecían más juntos, los senderos que habíamos usado antes ya no estaban. Girábamos en círculos, desesperados. El fuego del campamento se apagó de golpe, y en el suelo, donde antes estaba el símbolo, apareció otro, más grande, más definido, con más sangre. No recuerdo bien cómo salimos. La noche fue un borrón de sombras y gritos. Solo unos pocos logramos regresar al amanecer. Nos encontraron deambulando por la selva, deshidratados, cubiertos de lodo y con la mirada perdida. Nos hicieron preguntas. No supimos qué responder.
Dijimos la verdad, pero nadie nos creyó. Dijeron que el asentamiento nunca existió, que no había registros de gente viviendo ahí. Nos enviaron a descanso obligatorio. Nos evaluaron. Dijeron que fue un episodio de estrés extremo. Nos hicieron olvidar el informe, pero yo no olvido. Porque aún hoy, en mis pesadillas, veo el símbolo en el suelo. Aún huelo la sangre en el aire, y lo peor de todo, aún escucho susurros en la noche. Esto no es una historia de valor ni de gloria. No hay héroes aquí. Solo un grupo de soldados que vio algo que no debería existir. Éramos un escuadrón pequeño en una misión rutinaria. Reconocimiento y patrullaje en la selva. El calor era sofocante, la humedad nos calaba los huesos y el zumbido de los insectos era constante. Llevábamos días ahí, comiendo lo que podíamos, durmiendo poco y avanzando más de lo que el cuerpo quería permitirnos. Nos asignaron vigilar una zona en la que, según los informes, había movimientos sospechosos. Narcotráfico, decían. Taladores ilegales, tal vez. Pero lo que encontramos no era humano. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse entre la maleza, decidimos acampar. Buscamos un claro cerca de un riachuelo, armamos un pequeño perímetro y encendimos una fogata con lo justo para calentar algo de comida. La noche cayó rápido, como un telón de sombra y bruma. Uno de los muchachos se alejó para hacer sus necesidades, y fue el primero en verlo. Su voz nos llamó con urgencia, y cuando llegamos, nos quedamos en silencio. Frente a nosotros, medio oculta por la maleza, había una tumba abierta. El montículo de tierra removida aún estaba fresco. A un lado, el ataúd, de madera sencilla, se encontraba ladeado, su tapa apenas sostenida por una bisagra. Dentro no había cuerpo, solo oscuridad, y algo peor. En la parte interior de la tapa, las marcas de uñas, profundas y desordenadas, surcaban la madera, como si alguien hubiese arañado desesperadamente, buscando salir. Nadie dijo nada al principio. Mirábamos la escena con la incomodidad que dan las cosas que no tienen sentido. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó uno de los muchachos, rompiendo el silencio. No mucho, respondió otro, tocando la tierra húmeda. Esto es reciente. Alguien sugirió marcharnos, pero otro propuso revisar los alrededores. Quizás hubiera más tumbas. Quizás era parte de algún crimen reciente. No podíamos irnos sin al menos intentar entender qué estaba pasando. Nos dividimos en parejas y comenzamos a explorar el área. La selva era espesa, pero tras un rato encontramos más señales, restos de velas derretidas, figuras talladas en madera y algo que me puso la piel de gallina. Pétalos de flores marchitas esparcidos en círculo. La noche avanzó y no encontramos más tumbas, pero la sensación de incomodidad no nos dejó en paz. Volvimos al campamento con la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad. Durante mi guardia, los sonidos de la selva parecieron apagarse. No había grillos ni ranas, ni el crujir de las hojas con el viento. Y luego vino el olor. Era un hedor denso, agrio, como carne podrida bajo el sol. Lo sentí primero a la distancia, luego más cerca y después, en todas partes. Desperté a los demás. Algo no estaba bien. Uno de los compañeros, el más joven del grupo, se llevó la mano al rostro y murmuró: «No podemos quedarnos aquí». No discutimos. Rápidamente desmontamos el campamento y comenzamos a movernos, pero mientras lo hacíamos, uno de nosotros gritó. Corrimos hacia él y lo encontramos pálido, con la respiración entrecortada. Señalaba algo en el suelo. Las marcas eran huellas profundas en la tierra blanda, pero no eran de botas ni de pies descalzos. Eran irregulares, con dedos alargados y garras en la punta. No estábamos solos, aceleramos el paso. No nos detuvimos hasta que encontramos un sitio más abierto, lejos de los árboles densos. Pero entonces lo escuchamos. El sonido era bajo, áspero. No eran palabras. Era algo arrastrándose entre las ramas, algo que se movía con un ritmo que no correspondía a ningún animal que conociéramos. Uno de los muchachos apuntó su arma hacia la espesura y gritó: «¡Muéstrate!». Silencio. Y luego una carcajada. No era una risa humana. Era seca, quebrada, como si algo intentara imitar la voz de un hombre sin comprender realmente cómo hacerlo. No lo pensamos dos veces. Disparamos hacia la oscuridad. Las ráfagas iluminaron brevemente la selva, pero no vimos nada. Ni un solo cuerpo cayó.
Nos replegamos, formando un círculo con las armas listas. El hedor volvió, más fuerte que antes, y entonces alguien gritó de nuevo. Cuando giré la cabeza vi algo que aún me atormenta en sueños. A pocos metros, en la penumbra, una silueta se alzaba entre los árboles. Era alta, demasiado delgada, con extremidades desproporcionadas y ojos que reflejaban la luz de nuestras linternas como los de un depredador. No corrimos, no podíamos. El miedo nos paralizó. Pero la cosa se movió primero. Se desvaneció entre las sombras con un sonido seco, como ramas quebrándose. No nos quedamos a averiguar más. Corrimos sin importar la dirección, sin importar nada. El aire se sentía pesado, como si algo nos jalara de vuelta. Corrimos hasta que vimos el primer indicio de civilización, una pequeña cabaña abandonada. Nos metimos en ella sin pensar, atrancamos la puerta y esperamos. Pasaron horas o tal vez minutos, pero lo que fuera que nos seguía no intentó entrar. Cuando amaneció salimos con precaución. La selva seguía igual de densa, igual de silenciosa, pero el hedor se había ido. Regresamos a la base sin decir una palabra. No reportamos nada de lo sucedido. ¿Quién nos creería? ¿Que encontramos una tumba abierta y algo salió de ella? Con el tiempo, algunos compañeros dejaron de hablar del tema. Otros pidieron cambio de unidad. Yo sigo sin dormir bien, porque sé que en algún lugar de esa selva algo sigue esperando y que la tumba abierta nunca fue un error. Fue una advertencia. La primera vez que desperté en ese lugar, pensé que estaba soñando. El aire era espeso, cargado de humedad y un olor rancio a tierra mojada. Mi cuerpo estaba cubierto de lodo seco y hojas pegajosas. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Traté de incorporarme, pero un mareo me obligó a quedarme quieto. El zumbido de los insectos se metía en mis oídos, y la selva a mi alrededor parecía demasiado viva, como si me observara. Respiré hondo, tratando de calmar el vértigo, y me fijé en los árboles. No reconocía nada. No había rastros de la fogata, ni de las tiendas, ni de mis compañeros. Solo estaba yo, completamente solo en medio de la nada. El miedo se arrastró por mi espalda como una mano helada. ¿Dónde carajos estoy? Me puse de pie con dificultad y empecé a caminar en línea recta, esperando encontrar algo conocido. Pero conforme avanzaba, la selva parecía cerrarse más, como si se tragara el sendero a mis espaldas. Horas antes de ese momento, todo había estado en calma. Nos habíamos instalado en un claro, lejos de cualquier posible emboscada. El suelo era firme y el follaje lo suficientemente denso como para mantenernos ocultos. Después de revisar el perímetro, me eché en mi catre y cerré los ojos. Uno de mis compañeros se burló. «Duermes como si estuvieras en tu casa. Si no descansas, te mueres», contesté sin abrir los ojos. No pasó mucho tiempo antes de que me venciera el sueño. El cansancio era un peso imposible de ignorar. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en la selva, pero lo peor no fue despertar ahí. Lo peor fue cuando me encontraron. Después de caminar sin rumbo, escuché voces. Me lancé en esa dirección y, entre la maleza, vi el campamento. Un alivio momentáneo recorrió mi cuerpo, pero se evaporó en cuanto mis compañeros me vieron salir de la vegetación. Todos se quedaron en silencio. Algunos se pusieron de pie de inmediato. El que parecía más molesto se acercó y me agarró del brazo. ¿Dónde carajos estabas? No sé. Desperté en la selva. El desconcierto en sus caras me dejó claro que algo no cuadraba. Otro se cruzó de brazos. ¿Qué estás diciendo? ¿No te has movido de aquí en toda la noche? Lo miré sin entender. ¿De qué hablas? Me desperté lejos, no sé cómo llegué allá. Number, no te moviste de tu tienda. Te vimos ahí. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Eso es imposible. Intercambiaron miradas. La tensión era evidente. Tal vez fue una pesadilla, dijo alguien, aunque sonaba como si intentara convencerse a sí mismo. Otro negó con la cabeza. No fue una pesadilla. Anoche escuché algo raro en su tienda. Como si hubiera otra persona con él. El silencio cayó sobre nosotros. No supe qué responder. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que dijeron, que nunca me moví, que alguien o algo estuvo en mi tienda. Me quedé sentado en la entrada con el arma lista, observando la selva. La neblina era espesa y parecía moverse con vida propia. El sonido de la jungla era el mismo de siempre, pero ahora lo sentía diferente, más pesado.
Fue entonces cuando noté algo. Más allá del follaje, entre los árboles, había una figura. Al principio pensé que era uno de mis compañeros en guardia, pero cuando fijé la vista me di cuenta de que no era nadie conocido. Era alto, demasiado delgado, y su piel parecía mal formada, como si la luz no lo tocara del todo. Di un paso atrás, sin apartar la vista. La figura se movió, inclinando la cabeza de una forma antinatural. La sangre se me heló. Un ruido a mis espaldas me hizo girar de golpe. Uno de mis compañeros salió de su tienda. ¿Qué pasa? Volví la vista al punto donde estaba la figura. Ya no había nada. Tragué saliva y negué. Nada. Creí ver algo. Él asintió, pero su expresión dejaba claro que tampoco estaba tranquilo. Volvió a su tienda y yo me quedé ahí, observando la selva, esperando que no volviera a aparecer. A la mañana siguiente, otro compañero despertó lejos del campamento. Sus botas estaban cubiertas de lodo y tenía la misma mirada de desconcierto que yo había tenido. No recuerdo cómo llegué ahí, dijo con voz temblorosa. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo andaba mal, y que fuera lo que fuera no nos dejaría ir tan fácil. No existen ruidos en la selva que expliquen lo que vi. Hay cosas que se pueden contar sin miedo, historias de patrullajes, anécdotas de novatos, incluso enfrentamientos con el enemigo. Pero hay otras que nadie quiere recordar porque cuando las piensas demasiado, sientes que algo te está mirando. Esta es una de esas historias. No era la primera vez que me internaba en la selva, y la verdad, nunca había tenido problemas. Claro, la sensación de estar rodeado de sombras era constante, pero con el tiempo aprendes a ignorarla. No puedes permitirte miedos en un ambiente donde hasta el más pequeño error puede costarte la vida. La primera noche transcurrió sin novedad. Nos acomodamos en nuestras hamacas entre los árboles y nos turnamos las guardias. Todo normal. Pero la segunda noche cambió todo. Yo estaba de guardia, caminando en silencio entre la maleza. Llevaba el arma lista, atento a cualquier ruido que no perteneciera a la selva. Entonces lo vi. A unos metros, entre los arbustos, había alguien. Su silueta apenas se distinguía entre las sombras, pero lo que me hizo detenerme en seco fueron sus manos. Dedos largos, más largos de lo normal. No debería haberlos visto con tanta claridad en la oscuridad, pero ahí estaban, sobresaliendo de entre las hojas. Pálidos, moviéndose de una forma que no era natural. El miedo me subió por la espalda como un latigazo helado. Levanté el arma, listo para dar la voz de alto, pero parpadeé. Solo un instante. Y ya no estaba. El arbusto se movió ligeramente, como si algo hubiera salido de ahí, pero no había nadie. El sudor me empapó la frente, y mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Viste algo?, preguntó uno de mis compañeros desde su puesto. Tragué saliva. ¿Qué iba a decirle? Que había visto una mano con dedos imposiblemente largos observándome desde los arbustos, que al parpadear había desaparecido. Nada, respondí sin querer sonar paranoico, pero sabía que no era nada. Lo peor fue que después de esa noche, empezaron los ruidos. El tercero en guardia fue quien lo escuchó primero. Oí algo entre los árboles, nos dijo al amanecer, como si algo rascara la madera. Era normal escuchar animales en la selva, pero él insistía en que esto no sonaba como un animal. Era un sonido lento, metódico, rasguños. Lo ignoramos al principio. Quisimos pensar que eran ramas, algún tejón, cualquier cosa, pero entonces, cada noche, el ruido regresaba. Rasguños alrededor del campamento, como si algo estuviera tratando de abrirse paso entre los árboles. Las noches se volvieron más tensas. Nadie dormía bien. Empezamos a encontrar huellas en la tierra, marcas en los troncos, pero no parecían de ningún animal que conociéramos. Y luego, en la cuarta noche, algo más pasó. Uno de los compañeros despertó gritando. Saltamos con las armas listas, creyendo que algo nos estaba atacando. Pero él solo se agarraba la cara con una expresión de puro terror. Estaba encima de mí, balbuceó. Lo vi, lo sentí. Nos quedamos mirándolo, esperando que hablara. Estaba dormido y de repente sentí algo tocándome, como si unos dedos largos me recorrieran el brazo. Abrí los ojos y ahí estaba. Su respiración era agitada. Un rostro, pero no era humano, y sus dedos, demasiado largos.
La selva se sintió más silenciosa de lo normal. Nadie dijo nada, pero todos lo pensábamos. No era una pesadilla. Habíamos visto las huellas. Habíamos escuchado los ruidos. Algo nos estaba acechando. No nos atrevíamos a hablar en voz alta, pero todos sentíamos lo mismo. Debíamos irnos. Pero la última noche ocurrió lo peor. Yo estaba de guardia otra vez con el arma lista. No había viento. Todo estaba extrañamente quieto. Y entonces los rasguños empezaron de nuevo. No de un solo lado, de todos. Como si algo estuviera moviéndose a nuestro alrededor. La niebla era espesa, pero entre ella vi una silueta alta. Demasiado alta. Sus manos colgaban de una forma antinatural, como si los dedos fueran más largos de lo que deberían. Y entonces se movió. Pero no caminó, se deslizó, como si la selva misma lo llevara. Mi sangre se congeló, no podía moverme. Pero cuando parpadeé, otra vez, ya no estaba. Y luego los gritos comenzaron. Uno de los compañeros había desaparecido. Su hamaca estaba vacía. No había señales de lucha, solo marcas en la tierra, como si algo lo hubiera arrastrado. No esperamos más. Recogimos lo necesario y nos largamos de ahí antes del amanecer. Cuando reportamos lo sucedido, nadie nos creyó. Dijeron que la selva puede jugarle trucos a la mente, que el cansancio nos hizo imaginar cosas. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que hay algo en esas selvas, algo que nos observó. Y sabemos que nunca lo encontramos, porque quizá nunca quiso que lo viéramos. La primera vez que vi al cuervo, no le di importancia. En el ejército, uno aprende a ignorar cosas que no parecen una amenaza inmediata. Pero después de aquella noche, aprendí que hay cosas que acechan en la oscuridad que ningún entrenamiento te prepara para enfrentar. Era un animal enorme, con plumas negras que brillaban bajo la luz de la luna y ojos que parecían comprender demasiado. Se posaba cada noche sobre una tienda diferente y se quedaba ahí, inmóvil, hasta el amanecer. La primera vez que lo notamos, lo tomamos como una coincidencia. Pero cuando el soldado que dormía en esa tienda amaneció enfermo, con fiebre y sin fuerzas para levantarse, empezamos a preguntarnos si había algo más. «Es solo un pájaro», dijo uno de los nuestros mientras le echaba un pedazo de tortilla seca para espantarlo. Pero el cuervo no se movió. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando. Me recluté joven, buscando un futuro más estable. El ejército era una forma de salir adelante, de encontrar disciplina y propósito. Aprendí rápido a seguir órdenes, a manejar el arma, a marchar y a resistir las largas jornadas. Pero en la selva, nada de eso servía contra el miedo. La segunda noche el cuervo se posó sobre otra tienda. Al día siguiente, el soldado que dormía adentro amaneció sin rastro alguno. Buscamos en los alrededores, llamamos su nombre, rastreamos huellas. Nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. «Tal vez desertó», dijo el comandante, pero en su voz había duda. Desertar en la selva sin provisiones era una sentencia de muerte. No tenía sentido. La tercera noche, el cuervo volvió. «No puede ser coincidencia», murmuró uno de los soldados persignándose. Yo lo observé desde mi puesto. Parecía un simple animal, pero había algo en su presencia que ponía la piel de gallina. Esa madrugada, escuchamos un grito. Corrimos hacia la tienda donde se había posado el cuervo y encontramos al soldado en el suelo, temblando, con la mirada perdida. Sus labios murmuraban algo incomprensible. Cuando al fin logramos calmarlo, solo dijo una cosa antes de desmayarse. «No está solo». Empezamos a dudar de todo. Encendimos fogatas más grandes, montamos guardias dobles, pero nada detenía al cuervo. Cada noche se posaba en una tienda diferente, y cada mañana, alguien caía enfermo, desaparecía o despertaba con un pavor indescriptible. El comandante ordenó dispararle, pero el cuervo ni se inmutó. Las balas parecían atravesarlo sin causarle daño. Uno de los soldados más veteranos se persignó y dijo en voz baja: «Esto no es un pájaro». No sabíamos qué hacer. No podíamos irnos sin órdenes. Estábamos atrapados en aquel campamento, rodeados por la selva y acechados por una presencia que no comprendíamos. La quinta noche me tocó a mí. Desperté en la madrugada con una presión en el pecho. Algo se movía en mi tienda. Abrí los ojos y lo vi. El cuervo estaba dentro, observándome. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Un frío antinatural me recorrió la columna. Sentí que algo se acercaba, algo más grande, algo que no podía ver, pero que estaba allí.
Una voz susurró en mi oído palabras que no entendí, pero que llenaron mi mente de imágenes horribles. Vi cuerpos enterrados bajo la tierra, rostros deformados por el terror, huesos esparcidos entre las raíces de los árboles. Cuando al fin pude moverme, el cuervo ya no estaba. Salí de la tienda temblando. Afuera, la fogata aún ardía, pero los demás dormían profundamente, como si nada hubiera pasado. No podía seguir allí. A la mañana siguiente, tomé mis cosas y fui con el comandante. «Tenemos que irnos», le dije. Me miró en silencio. Sus ojos estaban hundidos, como si tampoco hubiera dormido en días. «Ya pedí la reubicación», dijo al fin. «Pero no creo que nos dejen salir tan fácil». El ejército no era conocido por cambiar planes por supersticiones. Teníamos que aguantar hasta que nos dieran la orden. Esa noche, el cuervo no apareció. Pero en su lugar, algo peor llegó. Los sonidos comenzaron cerca de medianoche. Pasos entre la maleza, respiraciones pesadas en la oscuridad. Nos formamos en guardia, apuntando con nuestras armas a la nada. Entonces lo vimos. Una figura alta, con extremidades alargadas y piel oscura como la sombra. Se movía entre los árboles, observándonos con ojos que brillaban como brasas. Nadie disparó, estábamos paralizados. El silencio se rompió con un grito que vino de una de las tiendas. Corrimos, pero ya era tarde. Otro hombre había desaparecido, ya no podíamos esperar órdenes, teníamos que salir de ahí. Al amanecer el comandante dio la orden. Dejamos el campamento atrás, avanzando a paso rápido hacia el punto de extracción. No miramos atrás. Cuando llegamos a la base, nadie nos creyó. Registraron nuestra misión como completada. Nuestras bajas como desapariciones no esclarecidas. No volvimos a hablar del cuervo ni de lo que vimos en la selva, pero en las noches frías, cuando el viento sopla entre los árboles, a veces escucho su graznido y sé que sigue observando. Si me preguntas por qué regresé aquí después de tantos años, no sé qué responderte. Quizá porque los recuerdos pesan más de lo que uno cree. Tal vez porque necesito verlo con mis propios ojos una última vez. O quizá porque todavía hay algo que sigue llamándome desde ese espejo. Nos enviaron a revisar una base militar que llevaba décadas abandonada. No aparecía en los mapas oficiales, pero el alto mando tenía información sobre su existencia. El objetivo era asegurarnos de que nadie la estuviera usando para actividades ilícitas, y de paso, recoger lo que aún sirviera. El viaje fue largo. La selva parecía tragarnos poco a poco con su humedad pegajosa y el zumbido incesante de los insectos. Al llegar, la base se alzaba frente a nosotros como un cadáver olvidado. Edificios de concreto agrietado, techos caídos y la maleza avanzando sin resistencia. ¿Seguros que aquí hubo gente?, preguntó uno del equipo inspeccionando las paredes cubiertas de moho. Hace mucho tiempo, respondió el líder. Pero si encontraron esta base, alguien más podría hacerlo. Hay que revisarlo todo. Nos dividimos en grupos para explorar. A mí y a otros 3 nos tocó el edificio principal. El interior estaba oscuro, con el techo filtrando la luz en haces pálidos. Lo primero que notamos fueron los restos de lo que alguna vez fue un campamento improvisado, latas oxidadas, ropa vieja, botellas vacías. Entonces lo encontramos. En una de las habitaciones, contra la pared, había un espejo enorme, tan alto como un hombre y cubierto de polvo. Lo curioso era que todo en ese cuarto estaba cubierto de telarañas y suciedad, menos ese espejo. Alguien lo había limpiado recientemente. ¿Por qué alguien dejaría un espejo aquí?, preguntó uno de los nuestros. Más raro aún, respondió otro. ¿Por qué sigue tan limpio? Yo solo observaba. Había algo extraño en ese espejo. Reflejaba la habitación perfectamente, pero no a nosotros. Nos acercamos, desconcertados. Uno de mis compañeros pasó la mano por el vidrio y nada cambió. Debe ser por la luz, dijo. Tal vez el reflejo se distorsiona. Pero no era la luz. Intentamos de todo. Movimos la linterna, cambiamos de posición. Nada. El espejo seguía mostrando la habitación con precisión, pero no a los que estábamos dentro. Esto no me gusta, dije rompiendo el silencio. Vámonos. Dimos media vuelta y justo antes de salir uno de los nuestros dejó caer su cantimplora. El sonido retumbó en la habitación, pero lo que hizo que todos nos congeláramos fue ver su reflejo en el espejo. Ahí, en la imagen del suelo reflejado,
La cantimplora no estaba. «Mierda», exclamó uno. Nos apresuramos a salir. Al llegar con el resto del equipo intentamos explicar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. «Eran los nervios», dijeron. «Juegos de la mente». Pero yo sabía que no era mi mente jugándome una broma. Esa noche, acampamos en la base. Y fue cuando comenzaron los ruidos. Estábamos reunidos cerca del fuego, tratando de ignorar la sensación de estar rodeados por algo que no podíamos ver. «¿Alguien más siente que nos observan?», preguntó uno de los nuestros en voz baja. Antes de que pudiéramos responder, un sonido rompió el silencio. Algo cayó dentro del edificio. Nos levantamos de inmediato. Algunos tomaron sus armas, otros linternas. Avanzamos con cautela hacia el interior del edificio y ahí, en el pasillo, vimos la cantimplora que había caído horas antes. «Eso es imposible», susurró alguien. «La dejamos en el cuarto». Antes de que alguien pudiera acercarse, se escucharon pasos lentos, pesados. Alumbramos con las linternas, pero no había nadie. El aire se volvió denso, como si la selva entera contuviera el aliento. Y entonces lo escuchamos. Una risa. No era una risa normal. Sonaba como si alguien intentara imitar el sonido de la risa humana sin haberlo hecho nunca antes. Retrocedimos, con los dedos en los gatillos. Pero nada nos preparó para lo que vimos después. Desde la oscuridad del pasillo, algo se movió. Al principio pensé que era uno de los nuestros, pero la luz de la linterna lo iluminó completamente. Era una figura humana, pero no tenía rostro, o mejor dicho, tenía el reflejo de una cara, pero era la de uno de nosotros. Mi sangre se heló cuando vi que tenía mi rostro. Nadie disparó. No podíamos. Estábamos paralizados. El ser nos observó, o al menos así lo sentimos porque no tenía ojos. Luego giró la cabeza hacia el espejo en la habitación. Y en ese instante, el espejo nos reflejó. Pero no éramos nosotros. Las imágenes en el vidrio mostraban nuestras versiones, con los rostros equivocados. Nos vimos a nosotros mismos con las caras mezcladas como si cada uno llevara la piel de otro. Algo dentro de mí gritó que huyéramos. Salimos corriendo sin mirar atrás, sin importarnos el ruido o el equipo que dejamos atrás. No paramos hasta que la base quedó atrás. No hablamos. No dormimos. Cuando el sol salió, nos aseguramos de que nunca más regresaríamos a ese lugar. Y sin embargo, aquí estoy. Años después, de pie frente a lo que queda de esa base, el recuerdo sigue vivo. El espejo ya no está, pero algo me dice que nunca se fue del todo, porque cada vez que paso frente a un espejo, me detengo un segundo más de lo necesario, y en ocasiones, siento que mi reflejo parpadea un instante después que yo. Dicen que en el monte todo suena distinto. La brisa entre los árboles es un lamento. Los insectos cantan como si anunciaran algo. Y el agua puede hacer cosas que no deberían ser posibles. Estábamos descansando, aflojándonos un poco después de la caminata del día, cuando uno de los compañeros se alejó a buscar agua. A pocos metros del campamento, pasaba un arroyo delgado, de esos que serpentean entre las rocas, cubiertos por la maleza. No tardó mucho en llamarnos con la voz entrecortada. «Vengan a ver esto». Nos acercamos con cautela, con las linternas listas. Al principio no noté nada raro. El agua fluía tranquila. El sonido era el de siempre, el de cualquier corriente entre piedras y raíces. Pero entonces vi las burbujas. En la parte más clara del arroyo, el agua burbujeaba como si estuviera hirviendo. No tenía sentido, el ambiente era húmedo, pero no había señales de calor, ni vapor saliendo del agua. Uno de nosotros extendió la mano y la tocó. «Está fría». Lo miramos en silencio, como esperando una explicación lógica. Pero no la había. Uno de los compañeros sacó su cantimplora y la llenó con esa agua, solo para comprobar que dentro del recipiente se veía completamente normal. Nada de burbujas, nada raro. La vació de nuevo en el arroyo, y ahí estaban otra vez, burbujas apareciendo en la corriente, como si algo las hiciera surgir desde el fondo. Nos miramos entre nosotros, incómodos. No era la primera vez que veíamos cosas raras en la selva, así que decidimos ignorarlo. Esa noche, todo se fue al carajo. Después de cenar, nos acomodamos para dormir. La regla en el monte es simple. Siempre debe haber alguien despierto. Hacemos turnos para vigilar, y esa vez me tocó el segundo. Desperté cuando el compañero a cargo del primer turno me sacudió el hombro.
Escucha. Al principio no entendía a qué se refería. Solo se oían los sonidos de la selva, grillos, el murmullo del arroyo, el crujir de la madera bajo el fuego que se apagaba lentamente. Pero entonces lo noté. Era un chapoteo, como si alguien estuviera caminando dentro del agua. Nos miramos sin decir nada y tomamos nuestras armas. Caminamos despacio hacia el arroyo, apagando las linternas antes de llegar para no delatarnos. Nos ocultamos entre la maleza y observamos. El agua seguía fluyendo tranquila, pero el sonido continuaba. Pasos dentro del arroyo. Esperamos con la respiración contenida. En la oscuridad apenas podíamos distinguir nuestras propias siluetas. Entonces, algo emergió del agua. Era una figura humana, o algo parecido. No pude ver su rostro. Solo supe que estaba ahí porque el reflejo de la luna se quebró en el agua cuando se levantó. Parecía moverse con pesadez, como si el arroyo lo arrastrara, pero no se hundía ni avanzaba. Solo estaba ahí. Y el agua seguía hirviendo a su alrededor. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, paralizados. La silueta se quedó inmóvil en el arroyo y el sonido de los pasos seguía aunque no se movía. Fue entonces cuando escuchamos el grito. Volvimos corriendo al campamento, tropezando con raíces y ramas. Faltaba uno. Revisamos las tiendas, los alrededores. Nada. Nadie lo había visto irse. Su equipo seguía ahí, su arma, su mochila. Solo él había desaparecido. Uno de nosotros corrió de vuelta al arroyo. Lo encontramos en la orilla, inconsciente, medio sumergido en el agua. Lo sacamos de ahí y lo rodeamos. Tenía la piel fría, demasiado fría, y su respiración era débil, casi imperceptible. ¿Qué pasó?, le pregunté, sacudiéndolo. Sus labios se movieron, apenas un susurro. El agua me habló. Lo llevamos a la tienda y tratamos de calentarlo. Cuando le quitamos la camisa, vimos las marcas. Eran huellas. Manos delgadas, alargadas, marcadas en su piel como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza dentro del agua. Pero no había nadie más en el arroyo. Esa noche nadie durmió. Nos quedamos en círculo, con las armas listas, escuchando el sonido del agua, que ahora parecía más fuerte, más insistente. La figura ya no estaba, pero sabíamos que no estábamos solos. Al amanecer, tomamos nuestras cosas y nos fuimos. No podíamos quedarnos ahí ni un minuto más. El compañero que encontramos en el arroyo no volvió a ser el mismo. Nunca nos dijo qué más vio o escuchó. Solo repitió una frase en varias ocasiones, con la mirada perdida en la nada. No es agua, no es agua. Nunca regresamos a ese lugar. Y si me preguntas, no quiero saber qué era lo que hervía en ese arroyo frío.